Bendiciones con todos. Tema 131, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el carácter y ministerio del siervo de Dios. Y utilizamos Mateo capítulo 12, versículos del 15 al 21, que dice lo siguiente. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no se lo descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien yo he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciaré juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. No olvidemos que este capítulo está dedicado a presentar las confrontaciones entre Jesús y los grupos religiosos de su tiempo, la cual iría creciendo hasta despertar un espíritu de homicidio en estos hombres malvados. Si somos observadores, ya hemos descubierto cómo Mateo agrupa las historias concernientes a Jesús por temas. Podemos ver los temas generales en que el apóstol Pablo registró de la siguiente forma: las de su nacimiento, capítulo 1 y 2, el ministerio de Juan el Bautista y la tentación de Jesús, capítulo 3 y 4, el inicio del ministerio de Jesús, capítulo 4, el sermón del monte, capítulo 5 al 7, la maratón de milagros, capítulo 8 al 9, la elección de los 12 y las enseñanzas referentes al ministerio que les esperaba, capítulo 10, los mensajeros de Juan el Bautista, las ayes sobre los incrédulos y la invitación a descansar, capítulo 11, y ahora las confrontaciones entre Jesús y sus enemigos religiosos, capítulo 12. No debemos olvidar que todos estos acontecimientos narrados hasta el momento tienen como objetivo demostrar el carácter mesiánico de Jesús, y ahora en estos versículos el apóstol Mateo apoya un texto de Isaías, nos presenta el carácter y ministerio del siervo de Dios, el cual es Jesús. La prudencia para manejar situaciones de riesgo. Mateo capítulo 12, versículos 15 al 16. Mire lo que dice. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no se lo descubriesen. Las palabras sabiendo esto, Jesús se apartó de allí nos conectan con los acontecimientos recién pasados en los versículos anteriores. Si recordamos un poco, en el versículo 14 de este mismo capítulo, los fariseos tomaron consejo para matar a Jesús, y por esa razón nuestro Señor decidió mejor apartarse de aquel lugar. En esta ocasión vemos dos cosas destacadas. La primera, en su prudencia para saber discernir la diferencia entre el coraje y la imprudencia. Definitivamente el Espíritu Santo estaba con Jesús, y el peligro que allí se estaba presentando era por causa de hacer la obra de Dios, y ante esta situación Jesús puede haber desafiado a sus enemigos alegando que él estaba en lo correcto, pero sabía que esto podía poner su vida en peligro, por lo que decidió apartarse de aquel lugar. Muchos pudieran pensar que su actitud era cobarde, pero no fue así, ya que Jesús sabía que todavía tenía mucho que hacer y el tiempo de su muerte estaba todavía muy lejos, por lo que decidió apartarse. En segundo lugar, también vemos en este pasaje su coraje, que pese a las amenazas de sus enemigos se apartó, pero no dejó de cumplir su ministerio. Dice, y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no se lo descubriesen. Jesús quería cumplir su ministerio. Su vida había sido consagrada para ese fin, pero al mismo tiempo era prudente al buscar la forma de no llamar tanto la atención
y por ello les ordena que no dijesen nada, ya que no quería que su fama de hacer milagros se regase por todo Israel, confundiendo los ánimos de las personas y empujándolas a una rebelión, ya que anteriormente ya se habían levantado falsos mesías que solo habían provocado rebeliones locales, y lo menos que quería era provocar una rebelión nacional. Jesús estaba allí para tener un nuevo reino basado en la justicia, amor y perdón, y no a través de la espada. Ahora, el carácter y ministerio de Jesús como siervo de Dios. ¿Qué dicen los versículos del 17 al 21 de Mateo 12? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada que quebrará, no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Para demostrar que Jesús es el Mesías, el apóstol Mateo asocia los acontecimientos ocurridos en este momento con una profecía del Antiguo Testamento que se encuentra en Isaías capítulo 42, versículos del 1 al 4. En su sentido primario, esta profecía está dirigida a Ciro del Persa, el cual como instrumento de Dios fue conquistada la nación tras haber expandido su territorio. De igual forma se aplica a nuestro Señor Jesucristo, donde su dominio sobre todas las naciones se extenderá y reinará sobre todos sus enemigos. A través de esta profecía podemos descubrir el carácter del Mesías. Dice: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. Jesús es el siervo de Dios, aquel amado y escogido por el Padre que busca siempre la forma de agradarle. Si hay algo en el carácter de Jesús que lo identifica en su entera vocación a cumplir la voluntad de su Padre, todo con el objetivo de cumplir su ministerio. Además de expresar su carácter, también nos habla del ministerio del Mesías. Dice: Y a los gentiles anunciará juicio, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo no humea, no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Durante sus días en la tierra, Jesús anunció el juicio que vendría a los pecadores que no se arrepentían de sus maldades, pero también anunciaría el camino de salvación y su compadecencia de los necesitados. Con las palabras caña cascada no quebrará y pábilo que humea no apagará, hace referencia a aquellos pobres pecadores quebrantados y a punto de morir en su miseria, de los cuales se complacería y a través de su sacrificio los salvaría. Su ministerio estaría enfocado a traer la justicia de Dios a todos los hombres, y no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Y dice: en su nombre esperarán los gentiles. Por tanto, Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, quien vino a este mundo a anunciar el evangelio de salvación no solo a los judíos, sino también a todo el mundo, y muchos gozaremos de su salvación. No obstante, es el encargado de traer el juicio divino sobre todos los pecadores, por lo que quiera Dios que todos aceptemos su misericordia y escapemos de la condenación eterna. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Muy interesante, ¿no es cierto? El carácter del Señor Jesucristo como un siervo de Dios. El Padre le encomendó una tarea y Él la realizó, la llevó a cabo puntualmente, con cada detalle cumplió. Y la tarea era salvarnos, entregar su vida, derramar su sangre, sufrir el oprobio para salvarnos. Y eso lo hizo. Solo basta que usted haga una oración,
reconociendo a Jesús como su Salvador. ¿Sí? Arrepiéntase de sus pecados e invite al Espíritu Santo a vivir en su vida para que usted se convierta en un siervo del Señor. Amén. Padre, damos gracias por esta palabra, Señor. Que oramos al Espíritu Santo que la haga germinar. Sé que muchas personas están oyendo y muchos más van a escuchar estas verdades que están aquí plasmadas en tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo la haga germinar en cada uno de los oyentes. En todos en el proceso de este tiempo van a estar escuchando, mi Dios. Sí, Señor, para que sea gran número de personas que vengan a ti, que te conozcan, Señor, como el siervo que vino a entregar su vida para salvarnos. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones, por acompañarnos cada día. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y los bendecimos a ustedes en el nombre de Jesús. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo, sigamos animando a otros para que también escuchen la palabra de Dios y ese escuchar el Espíritu Santo lo haga germinar y vengan a ser siervos de Dios. Bendiciones, que tenga un excelente día.